Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vero, Emma, bueno, yo a todo el equipo, Don David, que siempre nos acompaña, Gustavo, otro que también está acá siempre. Somos nosotros por ahora. ¿Qué dices, Joshua? Vamos comenzando. Pulgarcito para arriba, pues. Hoy no nos acompañan los demás. Vale, pues nada. Bueno, simplemente decir que no los voy a estar leyendo, así que si hay un mensaje, si hay algún comentario o algo por el estilo, me podrían avisar o directamente abran el micrófono y hablen mejor para mí, muchísimo mejor, ¿vale? Pero bueno, dando entonces inicio al seminario del día de hoy, hoy tenemos un seminario para mí espectacular para dar. Lo habían sugerido ustedes mismos en el seminario que dimos a final de mes pasado. Ustedes recuerdan en febrero cuando yo hice una pregunta abierta de qué querían que estemos tratando a lo largo del mes de marzo. Bien, pues bueno, algunos temas fueron, creo que don David propuso el dólar neozelandés, también se propuso inteligencia artificial, se propuso Nvidia, se propuso el halving de Bitcoin, por ejemplo. Bueno, estos temas que ustedes fueron proponiendo en el chat ese mismo día, a finales del mes de febrero, los incorporamos todos en la planificación del mes de marzo y la idea es estar revisando temas que a ustedes les interesen porque en definitiva, vuelvo, insisto, siempre digo lo mismo, estos seminarios son para ustedes. Aquí hay tres personas o cuatro o las que hayan que me escuchen, bueno, pues hacemos el seminario aunque haya una sola persona que me escuche porque el sentido de estos espacios, efectivamente, como digo, lo dan ustedes. O sea, ¿qué ruido hace un árbol que cae en el medio del bosque sin que nadie lo escuche? ¿Correcto? Bueno, pues volviendo un poco al punto, también incorporamos uno de los temas que propusieron al final de la sesión pasada, del día lunes, si mi memoria no me falla, que fue un poco de análisis técnico básico, ¿correcto? Esto lo vamos a estar viendo el día lunes. Igual ya les voy a extender mi invitación más adelante. Entonces comenzamos con el seminario del día de hoy. Vamos a estar haciendo un análisis fundamental de NVIDIA. NVIDIA es una empresa que nosotros ya vimos el año pasado, sobre el final, me acuerdo que hicimos un seminario, pero muy por encima, ¿ok? Hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a intentar ver las razones por las cuales NVIDIA es lo que es en este año 2024 y fue lo que fue en el año 2023, pero bien en profundidad. Ustedes saben, estamos haciendo un aumento progresivo en términos de niveles de conocimiento en estos seminarios. Bueno, estamos compensando también por otro lado para que se incorpore gente nueva sin ese brusco golpe, digamos, que recibe alguien nuevo que está recién descargándose la aplicación, que está recién comenzando en los mercados, al ver, por ejemplo, un seminario quizás de este estilo o del mismo estilo que hemos hecho de análisis técnico también, pero de análisis fundamental con Meta, bueno, con Netflix creo que también estuvimos viendo. Así que bueno, si les parece, entonces nomás damos inicio y vamos con la primera diapositiva y lo que me parece prudente, sobre todo pensando en esas personas que yo quiero ir incorporando, ir sumando estos espacios que recién empiezan en los mercados, es que es Nvidia, ¿no? Porque quizás para mí Nvidia es una marca muy reconocida y es una marca a la que yo tengo muchísimo cariño y demás. De hecho, yo la conozco y mi computadora tiene tecnología de Nvidia, la elegí a esta computadora por ello mismo, de hecho, parte de la decisión fue por esto mismo. Entonces ya la conozco muchísimo, ¿por qué? Porque me encantan los videojuegos, de chico jugaba mucho, leía mucho al respecto de tecnologías relacionadas a la computación, a las consolas, etcétera. Entonces, bien de friki, bien de nerd, ¿correcto? Pero no por ello tengo que dar por entendido que todos sepan exactamente lo que es Nvidia. Nvidia es básicamente una compañía de tecnología de las más importantes del mundo. Para ser más específicos, una compañía estadounidense que tiene poco más de 30 años de vida. O sea, es una compañía relativamente nueva. Surgen con toda esta serie de compañías a lo largo de los años 90 y en principio de los 2000 que generan ese boom de las .com. Bueno, pues esta fue una de las sobrevivientes, ¿no? Comentar que se dedica tanto a hardware como a software, es decir, abarca ambas caras de la moneda, ya iremos viendo bien en profundidad cuál es el modelo de negocio, qué se dedica a vender, qué le da más ingresos y demás, pero que sepan que no solamente Nvidia es el chip que tú puedes tocar, sino que también es la tecnología que está dentro de tu computadora
pensando y leyendo data y procesando y demás para poder ofrecerte un producto completo desde ambos lados, ¿no? Desde el hardware y del software. A mi cuenta y a mi consideración, considero que esta es una de las características que ha llevado a NVIDIA efectivamente a ser lo que es o terminar siendo lo que es a día de hoy y diferenciándose de una compañía, de una competencia que en algún punto fue bastante acérrima. Comentar también que, bueno, obviamente se destaca, como dice aquí la diapositiva, en el desarrollo, comercialización, fabricación y demás de todo lo que tiene que ver con chipsets y es por eso que fue tan reconocido en su momento y ganó el espacio en la industria de las tecnologías en términos de hardware a lo largo de todo el principio de los 2000, sobre todo cerca del 2010 y principio de la década justamente del 2010, ¿correcto? Bueno, entonces ahí ya quedó como un líder instalado, con algunas otras pocas compañías que podrían leerse como su competencia, como los pueden ser, por ejemplo, Intel, como lo puede ser AMD, pero que sepan que básicamente, bueno, se destacó a principio de este periodo en concreto y se ganó un lugar en este mercado tan nuevo, tan novedoso para la época, tan creciente por ahí, tan sin descubrir, de hecho, sin tanta inversión privada, de capital privado, a fuerza de el desarrollo, fabricación y comercialización de los chipsets. Bien, entonces un poco la introducción que yo quiero hacer de NVIDIA, como digo, una compañía nueva, una compañía líder, una compañía estadounidense de software y de hardware, tecnología de las más importantes del mundo. Ahora, está perfecto lo que me comenta Martín, ya sabemos lo que es NVIDIA, en qué situación se encuentra, por qué vos me la traes acá a este seminario y empezamos a hablar un poco acerca de ella. Básicamente la trajimos, primero, como digo, por pedido de ustedes, pero segundo, porque es de las que más se habla, de las que más se comenta en los mercados en el último tiempo. Si nosotros entramos a portales de noticias, sea cual sea el portal de noticias financieras que tú utilices, sea Reuters, sea Bloomberg, sea Investing, Yahoo Finance, Google Finance, el que vos uses, seguramente vas a estar encontrando Nvidia como noticia de forma periódica. Estoy hablando de que sale una noticia de Nvidia prácticamente por semana. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente metida en esta acción, y estoy hablando de capital minorista. Ese capital de personas, digamos, como tú, como yo, que tiene un par de miles de dólares y quiere comenzar a invertir y ve qué acción comprar, cuál es la que está mejor perfilada, pum, compra un puñadito de acciones, después compra otro y compra y holdea y lo mantiene y lo sostiene, digamos, un tiempo prolongado de tiempo con el fin de obtener, digamos, algún tipo de aspiración de las que vimos el seminario del día lunes, de por qué invertir, ¿correcto? Bien, pues ¿por qué se fueron sumando efectivamente estas personas que a los sitios de noticias les interesa tanto? Porque son muchísimas personas con poquito dinero, entre comillas, poquito dinero cada una. Bueno, porque básicamente es un efecto bola de nieve que se retroalimenta del excelente presente de Nvidia. Y acá nos vamos a responder la pregunta de en qué situación se encuentra. Desde el año 2023, y nos podemos remontar muchísimo para atrás en el tiempo, Nvidia se encuentra en el mejor momento posible. Cada año que pasa resulta que estamos diciendo exactamente lo mismo. Se encuentra en el mejor momento. La situación de Nvidia es que constantemente crece y se perfila como una empresa cada vez más y más importante, no solamente en sus nichos de mercado, como puede ser el segmento de software, el segmento de hardware, de inteligencia artificial, etcétera, sino que también se encuentra como una de las empresas más importantes de los mercados financieros. De hecho, y para explicar un poco esta última frase, tenemos con que Nvidia justifica su mejor momento, digamos, permanente mejor momento y continuado mejor momento con récord de ingresos, récord de ventas, récord de beneficios, precio por acción y capitalización de mercado en máximos históricos. Nunca estuvo tan alto el market cap y el precio por acción tampoco, como lo está ahora mismo y como estuve comentando anteriormente, líder en sus sectores más prominentes que ya los he ido tanteando y luego profundizaremos un poco más, puede ser el hardware, el software, la inteligencia artificial. Bien, esto es un poco por el cual, digamos, la justificación por la cual los inversores, los microinversores, como podemos ser tú o yo, cualquiera que esté del otro lado, con, como digo, par de miles de dólares para comprar cierta cantidad de acciones y poner en su portafolio a largo plazo, se fueron sumando. Encontramos una compañía innovadora de tecnología de las llamadas growth, con mucho perfil, con mucho potencial y que encima cada vez se encuentra en su mejor momento, por lo cual cada vez me motiva más a seguir invirtiendo, a seguir apostando, entre comillas, a esta compañía, ¿ok? Entonces somos muchísimas personas en la misma situación y esas personas, digamos, mismas
tu yo consumen esas noticias, por lo cual se van sumando más y es como digo, una especie de efecto bola de nieve. Una cosa muy similar pasa, por ejemplo, con las criptomonedas, ¿no? Ven que de pronto se conforman FOMOS, Fear of Missing Out, que es que se llama en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Empieza a subir el Bitcoin y continúa subiendo y cada vez sube más y sube y cada vez lo lee más en Twitter y cada vez lo lee más en Reddit o cada vez salen más noticias como te digo, en tu Reuters, en tu Bloomberg, tu Yahoo Finance, etcétera. ¿Y por qué es? Porque, bueno, nos vamos emocionando nosotros, los microinversores, que somos un montón, generamos clics y al final esos portales de noticias nos terminan retroalimentando como tal y el precio por acción, en este caso, o el precio del Bitcoin o lo que sea, va subiendo y se generan curvas exponenciales como las que veremos a continuación. De hecho, vamos a verla aquí. Este es el precio por acción de Nvidia. Les doy un segundito mientras yo tomo agua para poder contemplar esto que parece ser, no me quiero arriesgar demasiado, pero parece ser una tendencia alcista. Es muy probable que no me encuentre a nadie en el chat diciendo que esta es una tendencia bajista, ¿correcto? Digamos, es muy claro el movimiento. ¿Qué estamos viendo acá, Martín? Estamos básicamente viendo el movimiento del precio por acción de Nvidia durante los últimos 12 meses. Hacemos un recorte. Si ustedes son de habitués, digamos, de estos espacios, de estos seminarios aquí en Stock Academy, sabrán que a mí me gusta hacer un recorte de 12 meses, ¿no? Me parece que es el panorama más justo, digamos, para hacer una lectura rápida, por lo menos, de cualquier activo financiero, 12 meses. Podríamos hacer year to date, digamos, un año para aquí, desde que comenzó el año para aquí, bueno, podríamos hacerlo. Lo que pasa es que recién comienza 2024. Entonces tenemos un segmento muy corto de tiempo para analizar. Tenemos apenas 3 meses, poquito más de 3 meses. No, poquito menos de 3 meses. Entonces, no merece tanto la pena quizás analizar solo el 2024. A mí me interesa leer un poco lo que estuvo pasando en el 2023 y por qué terminó explotando en este año 2023 me refiero. Bien, pues esto es básicamente lo que estuvo pasando y por qué empezó a estar en boca de todos. Porque de pronto tú viste como el precio por acción pasaba de tus $300 aproximadamente, 280, 200 y pico, hasta los 900, superar los 950 incluso en su máximo histórico del día de ayer. Hoy vemos un pequeño retroceso que nos tira el precio hasta los 875, pero no es demasiado significativo, una corrección de todas maneras esperable después de haber subido tanto. Esto es impresionante. Digamos, esta tendencia alcista, me fui anotando algunos datos para darles precisiones de lo que es esta subida en números. Lo que estamos viendo aquí es una subida del 272%. Cuando alguien me viene a hablar del Bitcoin, porque nosotros aquí hicimos un seminario de Bitcoin al final del año pasado, resumiendo un poco lo que estuvo pasando el 2023 con las criptomonedas y demás. En ese momento, en el año pasado, sacando el último rally alcista que tuvo el Bitcoin, que llegó hoy a máximos históricos, estamos en $70.000, festejemos, celebremos, etcétera. Después, seguramente de este seminario, algún holdeador de Bitcoin saldrá de rumba, pues, a festejar esos $70.000. Perfecto. Pero en ese momento en el que nosotros hicimos el seminario, a finales del año pasado, el Bitcoin había subido un 180% aproximadamente. Bien, esto es un número aproximado, 180%, para ponerlo en términos redondos. Nvidia había superado en ese momento el rendimiento del precio del Bitcoin. Había superado ese 180% que marcó Bitcoin con un 250% hasta diciembre del año pasado. Por supuesto, en ese momento estábamos haciendo un análisis de 12 meses para diciembre, es decir, de diciembre de 2022 a diciembre del 2023. Bueno, pues ese diciembre de 2022, enero y febrero, esta vez lo sacamos de la ecuación, lo sacamos un poco de eje, nos quedamos desde a partir de marzo del 2023 a este marzo. Y tenemos como resultado que incluso hemos crecido más. Tenemos como resultado que hemos crecido un 272%, como he dicho, en los últimos 12 meses en el precio de esta acción. No es una criptomoneda, no es un criptomeme, no es un altcoin, no es una shitcoin, es una acción de las más importantes del mundo. Probablemente sea de las top 10, seguro está, pero yo voy a decir y me voy a regar número 7 de las acciones más importantes del mundo en términos de capitalización de mercado. ¿Ok? 272%, díganme ustedes nomás si eso no es jugoso para nada, si usted, vamos a poner alguna referencia, digamos, por poner algunos ejemplos, si ustedes, por ejemplo, invertían, vamos a poner, no sé, $10.000, por ejemplo, les gusta $10.000, pues hubiera multiplicado casi por 4 su capital, es decir, que estaría muy cerca de los $35.000, $37.000
en un año invirtiendo en Nvidia sin multiplicador. No estamos hablando de criptomonedas, señor, estamos hablando de una de las acciones más importantes del mundo, vuelvo y lo repito. Y esto no es de ahora, porque me dirán, sí, Martín, el 2023 fue un gran año, estamos teniendo un super rally alcista que se extiende desde el principio del 2024, como ustedes verán acá en esta parte del gráfico, hasta el día de hoy hemos subido un montón, de $500 a por encima de los 900 el día de ayer. Para mí es ayer porque ya pasaron las 12, pero bueno, podemos hablar del día de hoy si quieren, hoy viernes, por así decirlo, para ustedes hoy viernes. No, esto no viene del 2023, esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. Estoy hablando de que de principio de los 2000 ya Nvidia se destacaba muchísimo y de hecho sobrevivió a las .com, pero si quieren tomemos un periodo de tiempo más corto. Hablemos de los últimos 5 años. ¿Saben cuánto ha subido el precio por acción de Nvidia en los últimos 5 años? 1890%. 1890%, casi un 2000%. Estamos hablando de que multiplicó el capital del inversor que apostó, de vuelta, entre comillas, apostar por esta acción hace 5 años, en marzo del 2019, si no me fallan los cálculos, marzo del 2019, multiplicó por 20 ese capital. Es decir, que si vos metiste $10.000 en marzo del 2019, hoy tendrías casi $200.000 sin multiplicador y en una acción de las más importantes del mundo. Bueno, pues eso es un poco la reflexión que yo quería hacer respecto de este análisis de precios. Seguramente me extendí demasiado, tenemos un montón para ver encima, pero para hablar de Nvidia tenemos para rato. Pero vamos a ponerlo a ese gráfico de precio en otros términos, por así decirlo. Vamos a leerlo en términos de capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Lo refresco para aquellas personas que se vayan sumando a estos espacios, que no lo tengan muy claro o simplemente por repetirlo. La capitalización de mercado es el valor total o aproximado de una compañía basado en la multiplicación de las acciones totales circulantes por el precio por acción. ¿Ok? Tenemos entonces que cada acción, ponele, vale en $1.000 y tenemos 100 acciones, pues la capitalización de mercado en ese caso sería $100.000. Esa compañía total valdría $100.000 porque te saldría $100.000 de tu bolsillo comprar la totalidad, el 100% de las acciones en ese momento concreto. Bien. También se dice que es aproximado, insisto, con esta definición que he dado recién, porque a final de cuentas, si tú lo que quieres hacer es comprar el 100% de las acciones en un saque, es decir, en un momento, de un momento para el otro, pues evidentemente eso supondrá un aumento de la demanda de las acciones, por lo cual habrá un aumento en el precio, por lo cual ese precio que tú tenías en ese momento, pues será mucho mayor. Eso le pasó un poco a Elon Musk a la hora de comprar Twitter. Y Twitter no valía esos 40 y pico mil millones de dólares que pagó Elon Musk en el momento de que lo compró. No, valía menos. Pero bueno, el precio por acción subió frente a la demanda de Musk de la totalidad de las acciones, del 100%. Vamos a leer entonces un poquito lo que hemos visto a final de cuentas en este gráfico de precio aquí. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer los últimos 5 años aproximadamente para tener un panorama más completo de lo que le he dicho con palabras simplemente y no mostrando ese gráfico de precio de 5 años para atrás. Vemos que claramente la capitalización de mercado ha crecido conforme han pasado los años. Desde el 2019, con una capitalización de mercado, como ustedes verán aquí, de 144 billones, esto es 1.000 millones, es decir, este es el billón nuestro, latinoamericano, el billón americano, ustedes recuerdan, es el trillón nuestro. Entonces, 144.000 millones de dólares de capitalización de mercado en 2019, nos fuimos casi duplicando, más que duplicando en 2020, más que duplicando en el 2021. Pues bueno, hemos retrocedido considerablemente en el año 2022 frente a un mal año de la compañía, pero nos hemos ido por todo lo alto en el 2023 y ni que hablar del 2024. Entonces, tenemos que de los últimos 5 años analizados, en 4 de esos 5 hemos multiplicado por 2, es decir, ha habido un aumento de aproximadamente el 100% en 4 de los últimos 5. Realmente sobresaliente, esto obviamente no surge a partir de la reducción de acciones circulantes, ¿no? Porque forma de afectar el precio hay dos, mediante oferta o mediante demanda. En este caso, no se afectó la oferta, las acciones circulantes fueron exactamente las mismas a lo largo de todo el periodo analizado, pero sí ha aumentado la demanda, por lo cual ha aumentado el precio de cada acción circulante, por lo cual hemos visto un aumento de la capitalización de mercado. Esto que ustedes están viendo aquí como una tabla
no es otra cosa que la representación, poco visual por mi parte, por cierto, del aumento del precio de la acción en los últimos 5 años. Ese 1890% que yo te he dicho que hay desde marzo del 2019 a marzo del 2024, lo encontramos aquí mismo, aquí mismo. Algo que me llama mucho la atención y que el otro día estaba escuchando a un analista muy reconocido comentar, es que hay pocas empresas, realmente muy pocas empresas, que se pueda, digamos, que se pueden contar con la mano, que de pronto hayan pasado en su capitalización de mercado a estar muy lejos del billón de dólares americano a superarlo ampliamente. Este es un caso, por ejemplo. Fíjense ustedes nomás el año 2022. Tenemos que la empresa valía 364 mil millones de dólares. Es decir, estamos lejos del billón. Estamos concretamente, bueno, pues un 200% aproximadamente lejos de ese billón de dólares. Estamos lejos, ¿bien? 364 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Al año siguiente supera el billón. En un año, en 12 meses, supera el billón de dólares. Y el año siguiente duplica ese billón de dólares. Billón de dólares como una línea de meta muy psicológica para los inversores, sobre todo para los inversores institucionales. Cuando una compañía rompe la barrera del billón de dólares que se dice, un nivel psicológico, vuelvo y repito, insisto, muy importante, difícil de superar, pocas empresas superan ese billón de dólares de capitalización de mercado, pues sorprende a todos. Primero que lo haga en un año, estando tan lejos, en principio, valiendo 364 mil millones de dólares. Y luego que al año siguiente supere los 2 billones de dólares. Una cosa extraordinaria que representa muy, muy bien el por qué Nvidia está en boca de todos y de pronto pasa a ser una de las acciones de tecnología y de las acciones en general de todo el mercado financiero más importantes de todo el mundo. Ahora vamos a hacer un poquito de análisis fundamental. Vamos a ir con gráficos. Espero que no se estén aburriendo, que no se estén durmiendo. Nos acompaña más personas. José Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no se me hayan ido demasiado. Bueno, Andrés Corrales dice abandonar la reunión. No pasa nada. Vamos a continuar entonces. Si no hay preguntas hasta el momento, si no me dicen, recuerden. Vamos a ver un poco la explicación de por qué sube tanto Nvidia en los últimos 5 años. Para arrancar, y del lado izquierdo, quiero que me sigan en el gráfico de la izquierda, espero se vea bien, ¿bien? Porque es chiquito, puse dos, entonces espero que se vea bien. En el gráfico de la izquierda vemos la evolución de los ingresos y de los beneficios de Nvidia durante los últimos 5 periodos. Bien, esto es una evolución anual. Tenemos el recorte del 2020, del 2019 para 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 2024 ustedes me dirán, no terminó, Martín. No, sí, está bien. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esto es año fiscal. El año fiscal 2024 para Nvidia ha finalizado en enero del 2024. Esto es una cuestión técnica, depende de cada empresa. Hay empresas que siguen en el 2023, por ejemplo. Suena raro, es complejo. De todas maneras, si lo quieren ver de una forma más fácil, imagínense que acá en vez de 2024 dice 2023 y le restan uno a cada uno de estos años. Es exactamente lo mismo, a mí me da lo mismo, no hay ningún problema. Pero bueno, es básicamente la evolución de los ingresos y de los beneficios. Los ingresos es la barrita azul. Los beneficios, es decir, ingresos netos, es decir, ingresos menos gastos, es la barrita amarilla. Bien, evidentemente estamos viendo un crecimiento del 2020 que estábamos, bueno, por debajo de los 20 mil millones de dólares. Tengo aquí algunos números anotados. Por debajo de los 20 mil millones de dólares al 2024 que hemos alcanzado los 60 mil millones de dólares. Ahora, lo interesante no es tanto los ingresos como sí lo son los beneficios. ¿Por qué? Porque hay pocas compañías que puedan llevar un nivel de ingreso neto tan grande en relación al ingreso corriente, el ingreso bruto, por así decirlo, tan grande como puede ser Microsoft. Bien, esta es una compañía que puede competir directamente con Microsoft. Cuando nosotros hicimos el análisis fundamental de Microsoft, de Meta, leíamos que estas compañías tienen muy poco gasto. Entonces, mucho de su ingreso termina resultando en beneficio. ¿Ok? Entonces, aquí vemos claramente que si acá tuvimos 60 mil millones de dólares, aquí tenemos 30 mil, estamos a la mitad. La mitad
de cada dólar que ingresa la compañía es beneficio. Es decir, por cada dólar que ingresa, 50 centavos son beneficios. Y esto es algo totalmente inusual, no lo tenemos que dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque se trata de una compañía que tiene poquísimo gasto en relación a compañías que tienen un gasto muchísimo mayor, como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué problema tiene? Bueno, que de cada gaseosa, que de cada bebida gaseosa, que de cada Coca-Cola que venden, tienen una parte que es beneficio, por supuesto, pero tienen otra parte que es gastos de transporte, gastos en fábrica, gastos en maquinarias, gastos en materia prima, gastos en salarios. Bueno, hay parte que se la come directamente el comercio, parte de la ganancia, impuestos. Bueno, tienen un montón de gastos. No me lo Coca-Cola, por hagas. ejemplo. Esta, y eso hace que, por ejemplo, esta barrita amarilla en Coca-Cola sea muchísimo menor en relación a la barrita azul. Esta compañía, Nvidia en particular, tiene un gran margen de beneficio neto con respecto al ingreso bruto, poquísimo gasto. Pocas compañías pueden decir que tienen un excelente margen de beneficio neto, como lo puede decir Nvidia o como lo puede decir Microsoft. Y fíjense que estoy hablando de Microsoft, o sea, es la compañía más importante del mundo en términos de capitalización de mercado. Es la compañía más grande, más valiosa, que quizás tiene mejor perfil, quizás mi favorita en mi portafolio de inversiones, Microsoft. ¿Ok? Y la estamos comparando con ella, no la estamos comparando con, yo qué sé, una empresa de Argentina, yo soy argentino, Mercado Libre, por ejemplo, de Argentina. No, no estamos comparando con él, estamos comparando con el gigante de los gigantes. ¿Ok? Bueno, de hecho aquí miren, fíjense, aquí están los números, 60.000 millones de dólares de ingreso y 29.000 millones de dólares de beneficio. Bueno, yo dije 30.000, estaba muy, pero muy cerquita. Bueno, esta es una cosa también para mencionar, el cambio interanual. Hemos visto cómo crecieron los beneficios con respecto al año 2023, en el periodo fiscal 2024, un 585%. Es decir, que prácticamente multiplicaron esos beneficios por 7 los beneficios en un año. Esto, señores, es una nueva evidencia empírica de por qué nos subimos al carro de Nvidia en el 2023. Ahora, si quieren hacer un close-up, digamos, un acercamiento, un zoom in, digamos, en ese último año 2024 fiscal o 2023, podemos estar leyendo cada reporte trimestral y vemos evidentemente una tendencia alcista en términos de ingresos y en términos de beneficios. Eso es simplemente una lectura muy rápida de este gráfico de barra que vemos a la derecha. Esta vez vemos el gráfico de la derecha. Bien, entonces tenemos, para ponerlo en palabras simples y en un español súper entendible, que las barritas azules y las barritas amarillas crecen trimestre tras trimestre, o crecieron en realidad, el verbo conjugado crecieron trimestre tras trimestre en el año 2023, periodo fiscal 2024. Entonces, esto, al igual que hemos visto, digamos, la tendencia alcista en el precio por acción, pues vemos la tendencia alcista en términos de ingresos y de beneficios, cosa que explica a su vez esa gráfica de precio por acción. Bien, datos para destacar acerca del gráfico de la derecha, tenemos que también los ingresos han subido, pero de manera brutal, y los beneficios han crecido trimestre con relación al trimestre anterior del año pasado, digamos, del año anterior, es decir, un cambio interanual, también de manera brutal. Digamos, esto no es fácil de ver en empresas tan grandes. ¿Por qué? Porque las empresas tan grandes tienen primero poco margen a crecer y segundo están muy instaladas y se vuelven cada vez más conservadoras, ¿no? Las empresas grandes tienden a quedarse asentadas, digamos, en un espacio en el que, bueno, juegan a lo seguro, empiezan a tocar el balón para los costados, se la dan al arquero, juegan con el central se la da al lateral, el lateral se la da al 5 del equipo, al mediocampista central. Si ustedes saben de fútbol, entenderán de lo que les hablo. Empiezan a ser conservadoras mientras más crecen. Pues en Nvidia se pasa eso por ya sabe dónde. No interesa dar precisiones al respecto de eso. Tenemos que, por ejemplo, en beneficios ha crecido un 768% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, y lo pongo en español, han aumentado sus beneficios, es decir, el dinero líquido que le queda de la ganancia total de la empresa en el último trimestre analizado que terminó en el mes de enero, con respecto al enero anterior, ¿bien? O casi 8 veces esos números de beneficio, casi 8 veces, multiplicaron por 8 sus beneficios en 12 meses.
Entonces es normal que si una compañía multiplica por 8 sus beneficios, de pronto tenga esta tendencia alcista que tiene. Sobre todo este rally, este rally último. Ustedes piensen que el reporte se presentó en el mes de enero. O sea, nos quedaba todo esto todavía por recorrer. Bien, continuamos. Me estoy extendiendo demasiado, no me gusta porque hay muchísimo de lo que hablar. Me estoy extendiendo demasiado en cada diapositiva. Vamos a ver un poco también respecto de las expectativas y el BPA. ¿Qué es el BPA? El beneficio por acción. En este gráfico que nosotros tenemos aquí en pantalla, se lee también los ingresos discriminados por trimestres de NVIDIA, por lo menos los últimos 5 trimestres. Es decir, la barra azul, para ponerlo en español, esta barra azul que ustedes están viendo, y esta, y esta, y esta, y esta, es básicamente lo mismo que hemos visto en el gráfico de la derecha este anterior. Estas barras azules, bueno, pues son estas barras azules aquí. Es lo mismo, es ingresos. Por lo cual, perdón, ganancia. Por lo cual vamos a omitirlo, porque si no sería repetirnos en las palabras. Vamos a ver entonces mejor las expectativas y el beneficio por acción. Primero que nada, en términos de expectativas, yo quiero decir que Nvidia tiene cómo justificar esa tendencia alcista si es que supera en los últimos 5 trimestres las expectativas del mercado. Yo he dicho muchísimas veces en estos espacios que lo que nosotros estamos haciendo al invertir en los mercados no es apostar. Definitivamente no estamos apostando. Estamos especulando y hay una diferencia sustancial entre concepto y concepto. ¿Cuál es esa diferencia? Que al apostar nosotros estamos arriesgando un resultado al azar, aleatorio, y al especular nosotros nos estamos basando para tomar una decisión en explicar el presente leyendo el pasado para pronosticar el futuro. ¿Bien? Entonces estamos haciendo una lectura completa de presente, pasado y futuro, especulando, especulando. Los inversores especulan sobre el precio por acción de Nvidia, por supuesto, por eso compran, por eso venden, pero también especulan, por ejemplo, en sus ingresos, en sus ventas, en sus pérdidas, en sus beneficios. Especulan sobre cada uno de esos datos para tomar aún mejores decisiones con respecto a ese precio por acción, que es al final lo que a nosotros tanto nos gusta y nosotros tanto vemos en esas gráficas de precio. Realizan especulaciones y generan expectativas. Nvidia las supera permanentemente. Si vos, como compañía, pones un techo tan alto, generás expectativas y sentimientos tan positivos, tan optimistas a los inversores, al mercado en general, a los capitales grandes, institucionales, generás expectativas gigantes y aún así las superás, pues es normal que tus acciones o el precio de tus acciones suban tanto como suben en este caso. No son simplemente superarla por poquito esas expectativas, sino que acá la superó prácticamente por un 25%, aquí la superó por un 10%, aquí la superó de vuelta por un 10%, pero no se queda solamente con superar las expectativas en términos de ingreso y en términos de ganancia, sino que además recompensa más de lo que los inversores creen que los pueden compensar. ¿Por qué? Porque te supera las expectativas en BPA. Yo vuelvo y digo, el BPA es beneficio por acción. Es básicamente ese dividendo que te da la compañía por simplemente ser inversor, por simplemente depositar tu confianza en ella, por simplemente poner esos miles de dólares que tú tienes ahí abajo del colchón. En Argentina es algo muy común poner el ahorro abajo del colchón, ¿no? Es algo que se dice, es un dicho. Esos dólares que tienes ahí abajo del colchón, ponerlo, por ejemplo, en acciones de Nvidia. Entonces, ¿qué te da Nvidia a cambio de eso? Te da dividendos, es la repartición de ganancias a través de todos sus inversores. Bueno, pues mientras más acciones tengas, más dividendos te dará. En términos nominales, siempre es la misma cantidad de dividendo por acción. En este caso, son unos aproximadamente $5 por acción. Es un montón. Hay muy pocas compañías que te dan tanto dividendo como Nvidia ahora mismo en el mercado, sobre todo compañías de tecnología, porque las compañías de tecnología no utilizan, digamos, su ganancia para repartírsela a sus inversores, a sus accionistas. No, 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 no. Lo que hacen es reinvertir esa ganancia para seguir aumentando su negocio, para crecer, ¿verdad? Son compañías growth. Hemos leído, hemos visto este concepto ya de growth en estos espacios. Bien. Nvidia está tan sobrada en términos de beneficios, genera tanto beneficio, ese 50 centavos de dólar por cada dólar de ingreso que yo te he comentado anteriormente,
que aún con expectativas altísimas y constantemente superadoras, es decir, los inversores prevén que el beneficio por acción trimestre a trimestre sea cada vez más grande, aún con esa circunstancia, en ese contexto de tamaño optimismo, la supera a esas expectativas. Entonces, no solamente se queda con superar expectativas en ingresos, no solamente se queda con superar expectativas en ganancias, sino que además supera expectativas en beneficio por acción, que es la recompensa al inversor por apostar y depositar su confianza y su dinero, su capital, su inversión en esta compañía y mantenerlo ahí. Nvidia te dice, en este caso el CEO, que creo que se llama Jensen, puede ser, es un chino, una cosa de Jensen, no me quiero meter en mucho lío con respecto a eso. Te dice ese muchacho, amigo, vení, dame ese capital, comprá mi acción, toma, te doy mi acción, vos me das tus $1000, tus $875 por cada una de ellas, que yo trimestre a trimestre te voy a dar $5 por cada una de ellas. Es una recompensa, es una especie de interés, como si lo tuvieras a la plata en un plazo fijo. Y cuando no querés estar más, agarras y vendes la acción. Total, el capital lo seguís teniendo. Es más, el capital aumenta. Entonces, es una forma alternativa de generar ganancia para estos inversores. ¿Bien? Para estos especuladores. Esta recompensa, ese beneficio adicional. Después tú ves lo que quieres hacer con esos $5 por acción. Hey, Martín, no es nada, $5, es un montón $5. Es casi un 1% del precio por acción actual de Nvidia. Es un montón. Muy pocas compañías dan tamaña cantidad de beneficio por acción. Ahora, vamos a hablar un poco, porque si no lo voy a saturar con gráficos y con demasiado análisis fundamental relacionado a barras, etcétera. Vamos a hablar un poco de lo que yo defino la línea de tres de Nvidia, ¿no? ¿Qué es la línea de tres? De vuelta, metáfora futbolística, si ustedes son futboleros como yo, lo sabrán. Línea de tres es una pequeña formación defensiva en la que hay tres defensores y pues bueno, ellos sostienen, ¿no? el equipo desde abajo. El equipo se arma desde abajo. Entonces, la línea de tres de NVIDIA, como ya la defino, está compuesta por el defensor, la retenida con la metáfora, vamos a salir de la metáfora, está compuesta por los centros de datos, que es esto que ustedes tienen aquí abajo a la izquierda, los centros de datos de cómputo, todo lo que tiene que ver con cloud y demás, un negocio gigante, muy subestimado, por cierto, pero es el más grande de NVIDIA. Este aparato gigante que ustedes ven acá, cuadradote, que si no son gamers no tienen ni la menor idea de qué es una tarjeta gráfica, una procesadora gráfica, es básicamente el hardware que vende a los consumidores finales Nvidia, una de sus principales productos, en este caso es el producto más potente en el mercado de esta compañía, el más potente de hecho del mercado, porque no hay nada que supere a esta tarjeta gráfica, la 4090, es una de las que le genera además muchísimos márgenes de ganancia a la compañía y, completando esta línea de tres, la inteligencia artificial. Bien, ya estaremos viendo que de hecho hay una relación muy estrecha entre la inteligencia artificial y estos dos muchachos de aquí abajo, estos centros de datos y las tarjetas de video. Hay una relación súper estrecha. Yo, de hecho, casi que formaría con dos defensores, digamos, sería línea de dos y sumaría esta inteligencia artificial, la pondría como imagen aquí y aquí. Es prácticamente lo mismo porque lo que hace NVIDIA es reforzar sus dos productos, sus dos segmentos de mercado más fuertes, que son este y este, con inteligencia artificial y ya veremos que además lo suma a sus otros segmentos de mercado minoritarios. Vamos a verlo, de hecho, un poco en este gráfico que nosotros vemos aquí. Vamos a pasar un poco por alto la cuestión números porque ya la hemos visto anteriormente, entonces sería como un poco reiterarme y un poco también aburrirlos. Y lo que yo quiero que nos quedemos es de este gráfico entero en su conjunto, es lo de la izquierda. ¿Bien? ¿Qué tenemos a la izquierda? Básicamente la discriminación de cada segmento del mercado de la compañía en relación a los ingresos que genera. Bien, perdón, me estaba acomodando el auricular. Estos son esto es un análisis trimestral. En este
caso particular, corresponde al cuarto trimestre del año 2024. Es decir, esto es la última información que presentó NVIDIA a todos sus accionistas y que está disponible de forma pública. ¿Sí? Todos tenemos acceso a esta información porque NVIDIA es una compañía pública que cotiza en el Nasdaq, entonces responde a la SEC y ante la SEC tiene que proveer de información clara y contundente a todas las personas físicas del mundo, prácticamente de Estados Unidos, lógicamente, pero del mundo porque todos podemos acceder a ello, ¿me entiendes? Es una compañía pública, todos sus ingresos, sus beneficios, sus gastos, etcétera, todo es público. Además, las compañías a las que les va tan bien, como por ejemplo a esta, te entrega el dato bastante masticado, por así decirlo, bastante en español, como yo suelo decir, digamos. ¿Por qué? Porque está muy interesada que vos te sumes al barco. Pues está muy interesada en que esta burbuja, y ya veremos después ese concepto muy polémico, burbuja, sea cada vez más grande, se infle cada vez más. ¿Con qué? Con tu capital. El capital del inversor minorista o el capital del inversor institucional, los grandes capitales, etcétera. Entonces, es muchísimo mejor para esos capitales que le presente la información muchísimo más clara. Si tú ves que el negocio va bien, mostrándote un grafiquito claro, exponiéndote números transparentes, etcétera, teniendo fácil acceso a la información, pues es mucho más probable que tú accedas a comprar al final esta clase de acciones, ¿correcto? Bueno, pues esta información tú puedes acceder también. Entonces, esta es la última. Entonces vamos un poquito a la información en sí. Lo que nosotros tenemos a la izquierda es básicamente, como decía, la discriminación por segmento del mercado. En primero y el más grande es el data center, que es este primer central que yo te estaba mencionando anteriormente. ¿Bien? Estos centros de datos, estos centros de procesamiento de datos, de cómputo, la nube, básicamente la nube de NVIDIA. ¿Qué tiene de importante, digamos, este data center? ¿Por qué de pronto Martín me dice es tan grande? Yo pensé que quizás las tarjetas gráficas, las tarjetas de video, eran lo que más ganancia le generaba por la minería de criptomonedas, no sé qué. Bueno, sí. Lo que pasa es que con esto, aquí en este segmento del mercado del data center está involucrado directamente la inteligencia artificial. NVIDIA lo que hace es integrar la IA para procesar miles y millones de datos por segundo en estos data centers que son gigantes y que le compiten directamente a Amazon Web Service. Amazon Web Service domina este segmento de mercado. Bien, todo lo que tiene que ver con cloud es dominado por Amazon Web Service, que además cada vez es más grande. Sin embargo, viene Azure de Microsoft, que ya lo hemos visto, viene los data centers de NVIDIA y le dicen, Amazon Web Service, no te duermas, que nosotros estamos aquí y te plantearemos y te presentaremos batalla. ¿Bien? Entonces es gigante esto. Básicamente es el segmento del mercado que le provee servicios concretos y muy requeridos a grandes empresas, a grandes instituciones. Básicamente, es aquí, los data centers de NVIDIA sostienen gran parte de la Internet a la que tú puedes acceder. Entonces, estos servicios son costosísimos, tienen costos muy altos, digamos. De hecho, las personas físicas no suelen acceder a esta clase de servicios, sino, como digo, más las empresas y sobre todo las empresas grandes, medianas y grandes y tal, tienen costos altísimos. Entonces le genera prácticamente gran parte de los beneficios de la compañía. De hecho, estamos hablando de que en el último trimestre generó, si el cálculo rápido no me falla, casi un 90% de los ingresos de la compañía. Bueno, un 85, una cosa así, un 85% de los ingresos totales, ¿ok? El data center. Y además, ustedes piensan que es prácticamente todo ganancia, porque vuelvo e insisto, los costos para solicitar esta clase de servicios a los institucionales son muy altos, ¿bien? Y obviamente hay costos en sostener esos data centers, en mantenerlos, en innovar con la tecnología y comprar más tecnología, expandirlos, hay sueldos, salarios, es decir, compra de terrenos o alquiler de terrenos, hay un montón de gastos que devengan, digamos, estos data centers. Sin embargo, estos gastos no llegan a ser lo suficientemente representativos como para significar algo siquiera en términos del negocio que tienen montado con esto. Entonces, impresionante, sobre todo en términos de crecimiento, el segmento data center cada vez crece más y más. De hecho, vemos, es el segmento que más ha crecido trimestre a trimestre, es decir, con respecto al trimestre anterior, un 27%, un montón. Estamos hablando de un periodo de 3 meses. En 3 meses creció un 27%. Eh, Así que bueno,
poco más para comentar al respecto de este segmento, realmente de los más importantes, de los más interesantes. Tenemos en segundo lugar a gaming, nosotros lo vamos a saltear un poquito, si quieren después hablamos un poco del segmento, digamos, de autos y demás. Pero bueno, vamos un poco a gaming, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, y es que estoy corriendo ya. Tenemos que esta compañía eh, prácticamente domina, digamos, en términos del mercado gaming, el segmento de las tarjetas gráficas de los procesadores de video. Bien, AMD, que es su principal competidor, o fue su principal competidor, ha quedado muy rezagado en el tiempo y la guerra entre Nvidia y AMD ya tiene 10 años de que no, digamos, circula con demasiada entidad en los foros de Internet. La gente en general, generalizando, obvio, las personas dicen y lo tienen bien claro, Nvidia domina este mercado y sus productos son mejores. ¿Por qué? Porque también están potenciados con inteligencia artificial. Tú, si tienes una tarjeta gráfica Nvidia, tienes más poder, no solamente porque la tarjeta es mejor que la de AMD, que eso puede ser más o menos discutible, sino porque mediante inteligencia artificial te potencia ese resultado final para que el procesamiento en términos de video sea muchísimo más acelerado. Entonces, de pronto, tienes una tarjeta que te da, digamos, 100 puntos de rendimiento, por ponerlo en puntos, simplemente por poner números al azar, 100 puntos de rendimiento frente a una de la competencia que te da 90, pero que además de que te dé 100 puntos de rendimiento, es decir, ya te está dando más que la competencia, te lo duplica vía inteligencia artificial. Es decir, la competencia se queda en 90, mientras tú tienes 200. ¿Me explico? Estoy tirando números, pero realmente es así. La inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar esos datos, digamos, para generar video directamente y que tú tengas una experiencia el doble de satisfactoria y muy por encima de lo que la competencia hoy por hoy te puede dar. Intel, ni que hablar, Intel ha quedado muy, muy, muy rezagado, ha querido entrar, de hecho, en este segmento del mercado en particular, de los procesadores gráficos y demás, no tiene cabida, no hay espacio para Intel aquí. Nvidia definitivamente lo controla a su antojo. Y de hecho, en el último trimestre ha generado cerca de 3.000 millones de dólares en ingresos a partir de la venta de estos procesadores gráficos, de estas placas de video. Cuestión para comentar, además, las placas de video son muy demandadas, o eran, en su momento lo fueron, 2020, 2021, le estoy hablando, por aquellas personas que están interesadas en minar criptomonedas. Tú, si tienes digamos, una mina de criptomonedas, seguramente esa mina tenga incorporada 5 o 6 placas de video de NVIDIA de las más potentes. ¿Eso qué hace? Hace que muchas personas estén muy interesadas en consumir esos productos de NVIDIA, esas tarjetas de video súper potentes que te decía recién, que te dan 200 puntos. Bueno, son muy atractivas para esos mineros de criptomonedas, sean de Bitcoin, de Ethereum, lo que sea. Esto sobre todo, vuelvo, insisto, no tanto en 2024, pero sí en 2020, 2021 y el 2020, 2021 sigue siendo representativo porque de hecho hemos analizado los últimos 5 años. Entonces, explican parte de este crecimiento, ¿verdad? Bien, pues al subirte la demanda de consumo de estas tarjetas de video, lógicamente te suben el precio. Cuando te suben el precio de forma artificial, es decir, vía demanda, lo que en realidad está pasando es que te sube el beneficio, perdón. Porque el costo de la tarjeta de video sigue siendo el mismo. El costo de la materia prima, de la fábrica, de la maquinaria, de los salarios, de la logística, todo sigue siendo el mismo. Ahora subió el precio porque nadie la puede comprar y porque todo el mundo está dispuesto a pagar incluso más de lo que vale el precio del mercado, por lo cual tú tienes más beneficio. Una cosa extraordinaria que le salió redonda a Nvidia y que de hecho empieza a explicar este crecimiento tan importante que han tenido. Bien, un poco más para comentar al respecto de esto, no quiero aburrirlos, digamos, explicando cada bifurcación, digamos, que hay en este gráfico, porque además ya hemos hablado de las cuestiones más relevantes, que son beneficios, ingresos, gastos, etcétera. Bien, pues bueno, esto repasarlo así bien sencillito, no darle mucha vuelta, porque además está en inglés y entiendo que es un poco abrumador quizás leerlo para aquel que esté visualizando el seminario. Esto es básicamente este gráfico, pero visto en términos históricos. ¿Bien? Cada barra que nosotros vemos aquí, cada barra es un trimestre diferente. En este caso, la última barra es el último trimestre presentado, es decir, el que terminó en enero de este año. Que ustedes están viendo aquí en este gráfico, que parece de un gráfico de ramas, ¿bien? Es básicamente esta última barra que hay aquí.
Yo te traje este gráfico para que tú veas la importancia que tiene el data center, digamos, en el modelo de negocio de NVIDIA, que de hecho es el que más crece año tras año, por lo menos en el año 2023, es decir, el periodo fiscal 2024, que te ha crecido un montón de representar aproximadamente un 60% del modelo de negocio a representarte prácticamente, como te decía, un 85%, ¿me entendés? Entonces, bueno, un crecimiento fenomenal si tenemos en cuenta que, por ejemplo, las tarjetas de video a inicios del año pasado, del año 2023, generaban ingresos por 2.200 y a principio de este 2024, es decir, con un año de diferencia, bueno, pues suman ingresos de 2.800 millones de dólares. Entonces sí, crecieron de 2.200, crecieron a 2.800, pero es que este otro del data center creció de 4.000 a 18.000, ¿me entendés? Entonces, sin duda alguna, es el segmento y el apartado al que más atención hay que prestarle y que antes quizás era secundario, por ejemplo, en 2021, el negocio de placas de video, el negocio de tarjeta de video, bueno, pues significaba muchísimo más para NVIDIA. Hoy por hoy, data center es todo, todo, todo. Bien. Bueno, aquí comentario adicional y ya para ir cerrando, aquí bueno, te puedes ver, digamos, el impacto que ha tenido la demanda de tarjetas gráficas en términos de minería de criptomonedas y demás, que yo te he estado comentando, pues aquí mismo. Vean cómo crece el negocio de las tarjetas de video de el cuarto trimestre del año fiscal 2021, es decir, principio del 2022, ¿bien? De 2.400, te crece a, perdón, te crece a principios, medianos del año 2022, pues te crece a 3.600. Entonces aquí vemos un crecimiento importante de este verde clarito, digamos, explicado casi en su totalidad por el aumento de demanda de placas de video. Luego viene el cripto invierno y pues bueno, la demanda de placas de video cae sustancialmente y luego se termina recuperando. Perspectivas. Bueno, quiero antes abrir un segmento de preguntas y respuestas porque es que ya nos hemos extendido un montonazo, entonces quiero escucharlos ustedes, quiero leerlos. Hay preguntas, hay respuestas, solo va a haber respuestas si hay preguntas, como siempre digo. Brandon dice, todo bien, saludos, ¿qué tal, Brandon? Bueno, eso lo mandaste hoy al principio. Graving se ha unido. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a... hola, dice Ruth, ¿qué tal? Ruth, muy amable por devolverme el saludo. ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? No puede ser que esté todo claro. O es que ha sido muy sencillo el seminario. ¿Los bombardea gráficos les gusta? ¿Los análisis fundamentales? ¿Son del análisis fundamental? Coméntenme un poco eso para dialogar también, que haya una ida y vuelta acá. No hay preguntas, entonces. Pues bueno, pues bueno. Hola, me encantó, dice Ruth. Ah, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. ¿Vieron? No solamente Ruth me saluda, sino que además me dice que le encantó el seminario. Aprendan los demás. Mentira, mentira, todo bien, todo bien. Es una broma. Vamos entonces a dar el cierre, digamos, haciendo una perspectiva así rapidita, que ya se nos acaba la hora. Eh, Señores, yo he estado hablando de forma muy positiva sobre el negocio de Nvidia a lo largo de esta última hora, ¿correcto? He estado hablando de forma muy positiva. Sería muy fácil para mí venir ahora y decir, Nvidia es la mejor acción de todo el universo. O sea, una acción que te crece 1.890% en los últimos 5 años, una acción que te crece casi un 300%, es decir, que cuadriplica su valor en los últimos 12 meses, no puede ser una acción mala. Bueno, yo lo que quiero decir, lo que le quiero demandar a ustedes es prudencia. Prudencia, ¿por qué? Y permítame volver, vamos al gráfico de precio. Prudencia, ¿por qué? Porque nosotros nos solemos emocionar con grandes tendencias alcistas como lo son estas, con grandes rallies sobre todo, ¿no? Pasa mucho en el Bitcoin. ¿Qué pasa? Que después puede llegar a ser que nos empomemos con un de 950 a
875. Con que nos comamos, perdón, de pronto un 5, un 6, un 7% a la baja y vaya a saber cuánto dura esa baja o esa corrección, que hoy ha sido solo el primer día, hoy viernes, ha sido un cierre de posición, ha sido una toma de ganancias muy importante, por parte de institucionales y inversores minoristas también, ambos han decidido tomar ganancias por encima de los $950. Ahora, lo que yo voy a decir es que, y como me han escuchado decir en varias ocasiones, no se compran máximos históricos. Perdonen que lo repita, pero es que si nos encontramos con una cosa así, yo tengo que decirlo, porque si yo te decía ayer que compres, si yo te decía que ayer que compres a 920, hoy estarías hubieras entrado a este seminario, hubieras entrado a este chat solamente para insultarme y acordarte de mi mamá, de mi tía, de mi hermana, hoy es el Día de la Mujer, encima acordate de todos los femeninos, digamos, de mi familia. Feliz día a todas las mujeres del chat, por cierto. Bien, y de los masculinos, ¿por qué no? También te acordás. Sobre todo si haces trading de pronto y tienes un multiplicador de 50, de 25, locuras así que he visto, ¿no? Entonces ya estarías afuera. Directamente tu operación se hubiera cerrado con un 100% de pérdida, con este 5% a la baja. 5% que no es nada. Bien, pues, insisto, este precio para mí es súper alto. Acá lo tenemos en la media móvil, acá no tengo el RSI porque nos indicaría muchísimo mejor que estamos sobrecomprados. En mi opinión, en mi humilde opinión, efectivamente estamos sobrecomprados. ¿Por qué? Porque los analistas preveían, pronosticaban un precio por acción de 850, de 900 como muchísimo, de 1000, los más arriesgados, los más locos ponían de 1000 a principios de este año para esta acción. Ya llegamos, ya llegamos. O sea, no nos tomó ni 3 meses llegar a ese precio. De 950, de 850, de 900, casi de 1000, ¿verdad? ¿Quién tira estos pronósticos? ¿Quién tira estas predicciones, estas especulaciones? Pues no, Martín, que está aquí humildemente dando el seminario, explicándote por qué Nvidia crece y crece tanto, ¿no? No, no, Martín. Si no, te lo dice por ahí Goldman Sachs, que es uno de los bancos más importantes de todo el mundo. Te lo dice JP Morgan, que es el banco más importante de todo el mundo. Te lo dicen grandes consultoras financieras, ¿no? Analistas muy reconocidos que se expresan y dicen, muchachos, ojo con esto, que a los $1000 nos podemos ir para abajo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque 1000 ya era un precio objetivo, 1000 era un nivel en el que muy probablemente se tomen ganancias, pero que además se tomen acciones para reducir ese precio, porque es un precio altísimo. Una acción que valga $1000 es un montón. Bien, hemos visto acciones de empresas también muy reconocidas, muchísimo más económicas que esto. Y esto tiene algo, tiene algo, hay algo ahí, como decimos en la está muy de moda la frase, hay algo ahí. Tiene mucho sentido querer bajar el precio de esta acción. ¿Por qué? Porque el inversor minorista, al ver un precio de 1000, como pasó, por ejemplo, en Tesla, se espanta y dice, esta acción no la puedo comprar, es carísima, $1000. Hay poca gente en el mundo que gana $1000, de hecho. Eh, Imagínense comprar una acción, entonces es caro, es definitivamente y objetivamente es caro. Entonces, lo que va a pasar, muy probablemente, es que al momento de llegar a 1000, como ocurrió con Tesla hace algunos años, es que haya un split de acciones. ¿Qué es un split de acciones? Es básicamente afectar el precio vía oferta. Es básicamente aumentar la cantidad de acciones circulantes, dividiendo las acciones que tiene cada inversor en una cierta cantidad de acciones N. Pueden ser dos, pueden ser tres. Y si tú tienes una acción, de pronto podrás tener dos, podrás tener tres, dependiendo de qué tan grande sea la split. Obviamente ese split, al dividir la cantidad de acciones que tiene cada accionista, es decir, al dividir o en realidad multiplicar la cantidad de acciones en circulación, lo que están haciendo es dividir el precio. Bien, multiplicar la cantidad de acciones en circulación, divides el precio. Entonces esos 1000, de pronto, si vos haces un split por dos, se convierten en 500. Cada acción va a empezar a valer $500. ¿Eso a ti te afecta? No, para nada. El rendimiento que tienes al momento es exactamente el mismo. No es que tu capital caerá un 50%. Tu capital sigue siendo el mismo. Bien, sigue siendo exactamente el mismo. Sin embargo, sí es verdad que esos splits tienen consecuencias inmediatas sobre el precio de la acción. De hecho, Tesla no volvió a ser la misma después del split. Por ejemplo,
Hay ejemplos muy positivos en los que los splits funcionaron, se fueron pum para arriba. Apple ha hecho más de no sé cuántos splits, 3, 4, 5 a lo largo de toda su historia. Entonces, sí, a final de cuentas tienen efectos positivos, pero a corto plazo puede tener alguna consecuencia negativa que puede que haga que tú pierdas algún dinero. ¿Compra? ¿No compra? Bueno, primero yo no te puedo dar un consejo de compra o no compra, ¿bien? Eso para arrancar a hablar. Sin embargo, sí te puedo decir que en máximos históricos no se compra y que cerca de $1000 podemos tener consecuencias como un split, vía oferta, es decir, una decisión propia de la compañía, o toma de ganancia de inversores institucionales y de microinversores, por lo cual nos podemos comer una corrección cuyo cuya primera demostración pudo haber sido el día de hoy viernes. ¿Bien? Vamos un poco lo que tenía para decir de Nvidia. Ahora sí, podemos ir dando cierre al seminario del día de hoy. Les agradezco a todos muchísimo por estar del otro lado. Insisto, como dije al principio del seminario, para aquellos que estaban y me escucharon, estos seminarios no serían posibles si ustedes no estuvieran del otro lado, yendo, prestando atención, realizando sus anotaciones, informándose, aprendiendo y demás. Si les suma desde este lado algo de conocimiento, pues más que bienvenido. Además, y esto es personal y se los voy a contar, ya que estamos además en un entorno de confianza con Gravy, con Don David, que nos siguen en todos los seminarios y tal. No me había quedado conforme con el seminario del lunes, esto es una realidad, no me había quedado del todo conforme. Creo que me puse, digamos, muchísima exigencia al intentar volver a un tema tan inicial, tan básico, cuando estábamos manejando otro lenguaje, otro vocabulario. Pero bueno, eso es una sensación personal y hoy quería reivindicarme trayéndoles un seminario con todas las letras. Bien, espero entonces que les haya gustado, que efectivamente haya estado este seminario a la altura. Nos volveremos a ver este lunes hablando de un tema que ustedes decidieron que nosotros hablemos. No me acuerdo el nombre de la chica, creo que se llama Carolina. El día lunes me dijo, Martín, necesito saber cómo es que se comienza a operar, necesito ver una gráfica de precio que me la expliques, no tengo idea. Bueno, pues para Carolina y para todo aquel que esté interesado en comenzar a entender lo que es una gráfica de precio y cómo leerla, por lo menos de forma inicial, haremos una introducción al análisis técnico este mismo día lunes, con gráfica de precio en mano, en vivo, como digo, haciendo una lectura de activos de interés general. Así que bueno, más que invitados están, misma hora, mismo canal, aquí estaremos del lado de Stock Academy. Muchas gracias, entonces, insisto con los agradecimientos, nos estamos viendo este lunes. Ruth dice, antes de que me vaya, muy claro, Martín, voy a seguirla para tomar una decisión. Muchas gracias por tu generosidad. Un placer, muy amable, Ruth. Que tengan todos entonces un gran fin de semana. Vayan a festejar esos $70.000 de Bitcoin. Hasta luego.